Priscila, bueno, en realidad el día viernes en horas de la noche se presentó la imputación en contra de Jimena Valdivia por posibles delitos relacionados con el lavado de dinero. Debemos saber que primero Jimena Valdivia realiza una denuncia en contra de funcionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras, propiamente en contra de la licenciada Morales, quien a su vez durante esa investigación presenta un informe en el cual se establece una serie de depósitos bancarios que hubiesen realizado miembros de PAT, donde aproximadamente en 8 millones de dólares, perdón, de bolivianos, 8 millones, realizaban tanto el portero como otro personal de bajo rango, y esto lo trasladaban a otro banco para hacer una transferencia de depósito de manera en dinero líquido, vale decir, cobraban un dinero y lo llevaban a otro banco. Y eso se llama, en términos de legitimación de ganancias, colocación, que es parte del lavado de dinero. ¿De dónde retiraban el dinero? De un banco, no recuerdo el banco, y lo sacaban el dinero en efectivo, y este dinero lo depositaban en otro banco. O sea, no hacían una transferencia de un cheque a otro cheque. Como ¿Y saben de dónde sacaban ese dinero? ¿De qué cuenta sacaban? Sí, tenemos las cuentas, tenemos los detalles que el Ministerio Público en su momento ha realizado la investigación. Estos montos de dinero son aproximadamente de 8 millones. ¿Pero de quién era la cuenta? ¿De quién sacaban el dinero y colocaban a la cuenta de PAT? Son 4 o 5 depósitos que se tiene. No recuerdo en estos momentos la cuenta, sin embargo de aquello eran cheques que se pagaban a PAT y se sacaba de una cuenta y la transferían a la cuenta de PAT. Y no lo realizaban de cheque a cheque, sino lo realizaban de un monto en efectivo a otro monto en efectivo. Y esos aspectos han llamado la atención al fiscal a efectos de realizar una investigación en contra de Jimena Valdivia, porque era gerente general de PAT, y lo que se establece es que había ese tipo de indicios posibles de legitimación de ganancias. Frente a aquello es que el fiscal decide imputar por este tipo de hechos, en el entendido de que Jimena Valdivia no aportó con ninguna prueba. Ahora es importante conocer en este tipo de delitos que cuando existe este tipo de sospechas, en todo caso quien está siendo indicado de este tipo de legitimación de ganancias tiene que demostrar la legalidad de la prueba. Es decir, que Jimena Valdivia tiene la obligación procesalmente de demostrar el origen lícito de esta prueba, como que también tiene el derecho de someterse al derecho al silencio. Y en este caso, perdón, se sometió al derecho del silencio y no explicó el origen de dónde provenía estos montos de dinero. Ahora, primero, ¿cuál es el delito para que quede claro? Legitimación de ganancias ilícitas. Ya, nos dice que la característica de este delito, en este caso, sería la colocación de dinero. Que es parte de la legitimación de ganancias. Ese es el principio para investigar ese tipo de delitos. La colocación de dineros sospechosos que no tienen un origen, no se sabe de dónde viene ese dinero. Y para este tipo de hechos, el dinero no puede llegar de la nada, sino se tiene que acreditar quién ha pagado, qué entidad ha pagado, por qué ha pagado. En este caso nos dicen que supuestamente hubiesen sido por publicidad que hubiese cobrado PAT. Sin embargo, de aquello en ningún momento, como le digo, han demostrado estas personas que están siendo imputadas esa situación de ese origen. Por Ahora, el contrario... Fiscal, aquí tengo una duda. El momento que sacan el dinero de una cuenta, esa cuenta tiene un nombre, ¿no? O sea, pertenece a alguien, no es una cuenta fantasma. ¿Ustedes tienen ese dato? Tenemos ese informe de la Unidad de Investigaciones Financieras. ¿Y a quién pertenece esa cuenta? Pidiendo, no recuerdo en estos momentos, sin embargo tenemos... O sea, ¿no saben si es una empresa? No recuerdo bien, no sabemos si es una empresa, pero sin embargo no sabemos del por qué ese origen de dicho dinero. ¿No? Si me dejo entender. Sí. O sea, ¿por qué tendría que haber recibido ese monto Jimena Valdivia para depositarlo a PAT? Eso es lo que hemos estado investigando. Pero sin embargo, tenemos el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras
pretendíamos querer tener mayor información con la declaración de la señora Jimena Valdivia, pero esta persona se ha sometido al derecho al silencio y propiamente tenemos que investigar de este tipo de cuentas y demás personas que han sido involucradas en este caso. El día de hoy se ha ampliado en contra de otras 2 personas, de otras 2 exfuncionarios de PAT. Uno se encuentra en Europa y otro se encuentra en Santa Cruz, a quienes vamos a ampliar la investigación. Ahora, ¿por qué no se cree que ese dinero era por un pago de publicidad? ¿Por la cantidad? No, sino porque no se ha descargado con facturas. Usted, PAT o cualquier ente que tiene un ingreso, factura. Y en este caso no existe ese tipo de facturación. Ahora, esa factura debería estar en la institución, o sea, en el medio de comunicación en este caso. Sí, se ha solicitado y hasta la fecha no nos han presentado, pero era muy fácil para la señora Jimena Valdivia decir, está acá la facturación, presento, y no había ningún tipo de situación de inicio de una investigación para la legitimación. ¿De cuántos años estamos hablando? Estamos hablando de aproximadamente del año 2002. 2002. A ver, mis cálculos, no soy muy buena en matemáticas. ¿Estamos hablando de 16 años más o menos? Yo creo que sí, ¿no? Sí, pero ¿no? Estamos hablando también de montos de 8 millones, ¿no? Ya, 16 años, ¿no? Altos. Ahora, ¿cuál sería aquí el mensaje para los gerentes? Guarden todas las facturas. Resguardar, ¿no? Resguardar. O sea, antes de irse saquen fotocopia todo. Pero generalmente uno que maneja montos altos sí lo hace, porque en este tipo de casos de manejo financiero sí se tiene que tener un resguardo de sus montos, ¿no? Se lo pregunto con toda ignorancia, porque la verdad en mi vida he recibido tanto dinero, no sé ni me lo imagino, pero tampoco he sido gerente jamás. Entonces, este tipo de cosas te ponen a pensar y dices, bueno, entonces tengo que sacar fotocopia de absolutamente todo. Por este tipo de investigaciones sí, el delito nos exige que tengamos que tener un respaldo a futuro cuando cualquier ente estatal nos pueda pedir cuentas del movimiento financiero que uno tiene. Y en este caso yo creo que lo más apropiado es resguardarse, ¿no? Bueno, en este caso digamos que no lo hizo Jimena Valdivia, no tiene esa documentación, pero quien sí debería tener es el medio de comunicación. Tanto la entidad bancaria como el medio de comunicación. Ahora, ¿la Fiscalía es quien debe aportar con esta prueba de culpabilidad o no, y no así la persona que está siendo investigada? No. ¿Cómo funciona? ¿Por qué? Funciona al revés. Si bien en nuestro sistema jurídico y en los sistemas jurídicos internacionales se establece que quien debe acusar debe demostrar, y en este caso existe ahí la presunción de inocencia, sin embargo en este caso es al revés. Existe la presunción de culpabilidad. ¿Por qué? Porque es un tema de demostrar la licitud de ese dinero. En estos delitos es así. En estos delitos propiamente, en estos delitos, que se tiene que demostrar la licitud del dinero, ¿no? En los delitos de legitimación, de lavado de dinero. Y esto tiene un origen en Colombia. Si tú veías antes en Colombia, existía mucho lavado de dinero y lo que se llamaba los cuello blanco, que metían financieramente para lavar el dinero a un Estado. Y surge en este caso esta tesis, que es la inversión de la prueba. La inversión de la prueba es que en este tipo de delitos quien debe demostrar la licitud es en todo caso quien está haciendo ese movimiento bancario. Y en este caso lastimosamente pues se sometió al derecho del silencio y no dio mayor información. Ahora, en algún momento el abogado también dijo que este supuesto delito, si es que existiera, podría ser pasible de prescripción. Sí, pero más allá de eso, lo que el Ministerio Público quiere conocer es el origen lícito de esto. Más allá de que el juez pueda considerar la prescripción, que es una figura de extinguir la acción penal por el transcurso del tiempo, no nos da la respuesta del origen de este dinero. Pero sí se podría, por las características y el tiempo. Por el tiempo transcurrido tendríamos que ver procesalmente, tendríamos que ver. Sí existe la figura de la prescripción en delitos que son de más de 8 años transcurridos, pero existen algunas excepcionalidades de suspensión de la prescripción que en su momento se debe analizar de acuerdo al planteamiento que ellos puedan realizar en su defensa. Bueno, en este caso le decía que ha tenido repercusiones políticas porque hoy Carlos Mesa habló sobre el tema y dijo que hay una persecución política a mis colaboradores y el objetivo soy yo y que yo me aleje de la candidatura. Sí, eso debo explicar, Priscila,
por este medio de comunicación que el Ministerio Público en ningún momento está realizando una persecución política. Primero, que el delito es personalísimo, vale decir, no va en contra de entidades políticas, no va en contra de agrupaciones políticas. Y en este caso, al ser personalísimo, el Ministerio Público ha imputado a una persona que en su momento, el día de hoy, nos enteramos que había sido jefa de campaña de un ente político. Sin embargo, de aquello, lo que está haciendo el Ministerio Público es generar una investigación, porque la misma señora Jimena Valdivia generó que el Ministerio Público pueda realizar esta investigación. Y esa es la obligación nuestra, de determinar si existe o no existe delito en un hecho que se investiga. Ahora, eso quiere decir que si ella no se hubiera acercado a la Fiscalía a denunciar primero el tema de que se violó el secreto bancario, nadie se hubiera enterado de este movimiento. Entonces ahí nos preguntamos qué pasó con las alertas de cuando hay este tipo de movimientos de dinero. Eso se tiene que ver a través de la Unidad de Investigaciones Financieras. Quienes manejan de una manera sistemática la información de todo el movimiento financiero son las unidades de investigación financieras. Estas unidades no son propias del Ministerio Público, son un ente autónomo que en su momento pueden comunicar al Ministerio Público para alertar y realizar una investigación. Y a partir de ello el Ministerio Público tiene la obligación de determinar la licitud de estos movimientos bancarios. Ahora estamos hablando de hace 16 años atrás. Ahora uno va al banco y por 400 bolivianos tiene que decir de dónde vino, por qué está depositando ahí, si lo conoce o no lo conoce. Exacto. Hace 16 años yo la verdad no sé cómo sería. Justamente lo que tú decías, Priscila, de informar a la entidad de dónde viene, de dónde estamos depositando dinero y para qué estamos depositando, en muchos casos es parte de esta situación de la legitimación de ganancias ilícitas que nos ha dado. No olvidemos que no es nuestro país mismo como tal que ha establecido estas normas, son convenios internacionales que en su momento han resguardado, entre estados han resguardado la situación financiera de cada país. Ahora, tengo entendido que la Fiscalía está pidiendo detención domiciliaria para Jimena Valdivia, ¿es una posibilidad? Es una posibilidad, estamos pidiendo la aplicación del artículo 240, que son medidas cautelares. Es una posibilidad que en su momento sí se la puede analizar. ¿Cuándo se llevaría esto? ¿Cuál es el proceso que sigue? Bueno, el proceso que sigue es que se ha presentado la imputación, el fiscal, en todo caso el juez señalará día y hora de audiencia y dentro de esta audiencia se discutirá la situación procesal de la señora Jimena Valdivia. Puede el juez determinar detención domiciliaria, puede determinar presentación periódica como se ha hecho para el señor Revilla. Entonces existe una serie de variabilidades que el juez ya tiene que determinar. Bueno, Carlos Mesa decía, ustedes están procesando o buscando a mis colaboradores en diferentes procesos, valga la redundancia, haciendo referencia a Jimena Valdivia, a su aliado Luis Revilla, a Adrián Oliva también en Tarija, ¿no? Es como que pareciera que fuera una cosa así. Sí, yo me pregunto, en el caso del alcalde de La Paz, yo entiendo que ningún político ha ido a producir el derrame de lixiviados en el mes de enero. Era una situación, una catástrofe que toda la sociedad paseña ha conocido y ha vivido, porque creo que estábamos 14 días con basura por esta situación. En este caso lo mismo, el Ministerio Público nunca ha iniciado un proceso de oficio. Ha habido una denuncia anterior para que investiguemos. Entonces, yo quiero poner en claro ante la sociedad que el Ministerio Público no realiza ningún tipo de persecución. Lo que hace es investigar delitos y en este caso lo que estamos haciendo es investigar delitos. Y por ello queremos, con toda la objetividad que pretendemos darle al Ministerio Público, en ningún momento vamos a someternos a una persecución política. En base a estos procesos de investigaciones que está llevando adelante el Ministerio Público, recuerdo que en una anterior entrevista hablábamos del empresario Edwin Saavedra también, que hasta el momento no ha declarado, ¿o ya declaró? No, no ha declarado porque nos ha planteado una acción de libertad. Nosotros expedimos un mandamiento de aprehensión en contra de este señor
En todo caso, plantearon una acción de libertad ante la Corte de Justicia y la Corte de Justicia nos dijo que tengamos que ir a tomarle la declaración a la ciudad de Santa Cruz. Y nosotros vimos como una estrategia jurídica que no era un momento oportuno para ir a discutir sobre la situación de esta acción de defensa, que es la acción de libertad, y que el Tribunal Constitucional en el momento determine. Nosotros creemos que es una irregularidad esta situación de que un tribunal determine cómo tiene que investigar al Ministerio Público. Y en todo caso estamos a la espera de que se pueda zanjar esta situación en consulta ante el Tribunal Constitucional, que por lo menos este mes ya debería salir esta resolución, porque la determinación que ha asumido frente al ciudadano Edwin Saavedra, el Tribunal Constitucional dará su última palabra ya en estos días. Bueno, parte de las informaciones que se van dando en diferentes temas, pero no quiero que se me vaya pasando el tiempo, por favor, porque hoy también se ha registrado otro hecho importante, en otro caso importante que tiene que ver con un hecho de corrupción. Hablamos de Vueling y la aprehensión de quien era excomandante de los Diablos Rojos. Así es, se ha aprehendido a un ex coronel, ya está en reserva, o servicio pasivo, perdón, y esta persona ha sido detenida y va a ser sometido ante ya el órgano judicial para que se aplique también las medidas cautelares que en su momento pueda determinar. Y estamos pidiendo, entiendo, la detención preventiva y esperemos que ya se señale día y hora. Debemos establecer que esta persona es quien ha solicitado se realice este tipo de actividad económica en Vueling, pero aparte de aquello, tenemos información también de que esta persona tenía algún tipo de nexo con algunos miembros de las personas que actualmente son imputadas. Estamos hablando del coronel Freddy Taborga, excomandante de los Diablos Rojos. Me dice que él era quien aprobaba la solicitud. Es como la unidad solicitante, que él solicitaba que se realice este tipo de contratos y refería que eran contratos con determinadas empresas. Entonces, eso es lo que él tenía como actividad. Al hacer esta solicitud, ¿él tenía que tenerle el conocimiento de todo el detalle para hacer el pedido? Así es. O sea, estar consciente de todo lo que estaba pasando. Claro, es una unidad solicitante que necesariamente debe saber las necesidades de que tiene para poder hacer este tipo de contratos, de licitaciones que se decía, y él obviamente debería saber las necesidades que se contaba en ese momento en Vueling. ¿Por qué se lo aprende? ¿Él no se había sometido a declarar voluntariamente? ¿No habría...? No, se ha presentado. Lo que en este caso vemos es que al ya presentarse y a existir elementos indiciarios, lo que corresponde es aprenderlo y llevarlo ante el juez para que le aplique medidas cautelares. En este caso el señor se presentó, el juez determinó la detención en ese momento y lo que corresponde, conforme nos señala el artículo 221 del procedimiento penal, es remitirlo al juez para que este juez pueda determinar su situación procesal. Ya le digo, desde una detención preventiva hasta la aplicación de una presentación periódica ante el Ministerio Público. Según la jerarquía que se tenía en Vueling y en este tipo de contrataciones y solicitudes, ¿él qué responsabilidad tenía? ¿Una de las más altas? En realidad sí tenía una responsabilidad alta porque sí él solicitaba el material que se requería. Sin embargo, de aquello ya existen otros grados de responsabilidad. Puede ser el que decide la contratación, puede ser el que determine los montos. En este caso existen grados de responsabilidad que en su momento lo vamos a determinar al momento de realizar una acusación. Ya tenemos una imputación, tenemos la certeza de que ha habido un delito y ya en su momento vamos a ver los grados de participación criminal como determina el artículo 20 del Código Penal. ¿Cuántas personas ya están aprehendidas por este caso? Ya tenemos más de 12 personas detenidas. ¿En detención preventiva? En detención preventiva. ¿Y cuántos prófugos? Tenemos 2 prófugos, un ecuatoriano y un peruano que han escapado lastimosamente. En el momento de que hicimos el allanamiento en sus casas ya no se encontraban
y estamos ya trabajando con Interpol para que puedan ser capturados. ¿Estas dos personas eran parte de la empresa? Parte de la empresa con mucho dinero en Santa Cruz, de acuerdo a lo que me informa el fiscal. Hemos encontrado en sus domicilios o exdomicilios cantidad de lujosidad que vivían, desde calzados hasta artefactos muy lujosos, y lastimosamente no hemos podido capturarlos. Sin embargo, de aquello ya estamos tras de ellos su captura, coordinando con Interpol. Ya se ha expedido las tarjetas correspondientes de alerta para que estas personas puedan ser detenidas. ¿Se saben dónde están ellos? Se está trabajando con la policía, hay algunos elementos, pero queremos tener la certeza para poder trabajarlo en ese país. ¿Se conoce ya, se ha hecho una cuantificación de lo que ha pasado en Vueling? No hemos cuantificado todavía porque la investigación es muy grande. Ya le decía que en su momento incluso ellos sacaban de otros helicópteros materiales de repuestos y lo ponían como nuevos. Entonces eso entraba a la contabilidad y eso es lo que están valorando. Ya hemos hecho una pericia contable y en estos momentos están trabajando funcionarios del IDIF para cuantificar a cuánto asciende el daño económico. ¿Hasta qué nivel se podría llegar con esta investigación? Porque Vueling tiene que rendir informes a algún ministerio, alguna unidad. ¿Hasta dónde podríamos llegar con esto? Bueno, hasta donde el funcionario público haya cometido un delito. En este caso se está investigando. Hemos convocado a viceministros, han venido a declarar viceministros. Entiendo que el fiscal no ha encontrado ningún elemento, o por lo menos no se ha pronunciado con una imputación. Sin embargo, de aquello no existe un límite en buscar una responsabilidad. ¿Qué viceministros ya han declarado? Recuerdo que ha venido el viceministro Cáceres a declarar, ha prestado su declaración. Otro viceministro, que no recuerdo el nombre, han estado presentes en la fiscalía ya ofreciendo su declaración. ¿Habrá más gente convocada para declarar? Sin duda, existe un cronograma en el cual se va a convocar a muchas más personas. ¿Autoridades? También. De eso ya depende del fiscal que vea su diseño de investigación a efectos de que puedan ser convocados. O sea, no limitamos en este caso el grado de responsabilidad o el grado de jerarquía que pueda tener una persona. Bueno, otro tema que también quiero abarcar con usted, fiscal, es el tema de los feminicidios. Los números nos alarman. Sí, a nivel nacional estamos hablando de 89. ¿Cómo vamos en La Paz? Porque sabemos que somos uno de los departamentos donde más se están registrando estos hechos. Sí, Priscila, lastimosamente el día de ayer la cifra que tú mencionas ha subido en un número más. El día de ayer ha habido una investigación que por parte de funcionarios de la ciudad del Alto, en el que se ha encontrado una persona dentro de un alojamiento sin vida. Esta persona era adulta y aproximadamente hubiese estado ya fallecida 3 días dentro del hotel. Ha sido estrangulada con sus propias trenzas. Nos dicen que ha habido una violación posible post-mortem, existía agresión. Y ya estamos investigando, ya hemos pedido las diligencias necesarias para dar con primero, quién es el autor, y segundo, dar con el paradero. Pero sin duda, como tú dices, alarma, y ya las cifras nos alcanzan a 90. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. A nivel nacional tenemos 90 y a nivel departamental tenemos ya 57. Entonces, sin duda nos alarma bastante. De estos 57 casos, que yo sé, las familias dirán, no es una cifra más, queremos justicia. Eso es lo que quiere la gente. ¿Cómo estamos avanzando con los procesos? Porque hasta el propio presidente Evo Morales ha tenido que crear una comisión para decir dónde está el cuello de botella, dónde está el problema. Sí, esta comisión se reúne periódicamente con el Ministerio Público, realizamos una evaluación. ¿Ya han tenido la primera reunión? Ya existe una subcomisión. Con esa subcomisión técnica estamos realizando ese trabajo. Semanalmente están viniendo a hacer una serie de trabajos, primero de levantar las causas del por qué se demora los procesos,
Y no solamente es el Ministerio Público parte de la responsabilidad que genere este tipo de situaciones, sino que existe la policía, existe el órgano judicial. Pero una labor importante que el fiscal general, el doctor Juan Achip, ha realizado es determinar, por lo menos en la ciudad de La Paz, de que todos los casos de feminicidio con responsables, con personas detenidas, sean ya acusadas. En la ciudad del Alto no contamos con ningún proceso en investigación, salvo el de ayer, que no tenga acusación. Es decir, que ya se tiene que señalar audiencia de juicio para concluir con este proceso. Lo mismo está ocurriendo en la ciudad de La Paz. En esta semana todos los fiscales se han comprometido a que puedan realizar las acusaciones y no tengamos ningún caso que se tenga que investigar. En esos casos que ya tengamos identificado al autor y tengamos detenido al autor. Entonces ya vamos a estar a la espera de que nos señalen juicio para ir a probar con las investigaciones efectuadas la culpabilidad de estas personas. Por otro lado también, y te repito, Priscila, es que reiteramos a los fiscales que tengan que aplicar el procedimiento inmediato en este tipo de casos. ¿Qué significa el procedimiento inmediato? Que se acorten los plazos de la etapa preparatoria. Si tenemos a la persona, al autor, tenemos los instrumentos del delito, podamos dar un mes de plazo a través del juez para la investigación de este caso. Y en ese mes se pueda concluir con una acusación este proceso. Ya tenemos los elementos, ya tenemos los antecedentes del caso. Lo que resta, diremos, es darle el derecho a la defensa al imputado que constitucionalmente los resguarda durante 30 días, ¿no? Y con aquello ya poder ir a un juicio. Ahora, como Yapita, de verdad, usted habla del trabajo de los fiscales. Uno de los grandes problemas en el Ministerio Público era la gran cantidad de trabajo que tienen los fiscales, los casos que tienen que llevar. Ese es un problema también. ¿Cómo estamos mejorando en esto? ¿Ha mejorado o no ha mejorado? ¿Estamos peor? Ha mejorado, es una herencia de muchos años, con mucha carga. Tenemos casi 25.000 causas que estamos archivando cada día. Pero yo a los fiscales les he señalado y hemos visto como prioridad que nosotros no somos un ente de archivar los casos, nosotros somos un ente de investigación y de acusación. Lo que tenemos que medir es de ir a juicio en los casos resueltos donde se ha cometido delito. Y en eso sin duda estamos trabajando sin dejar de lado lo que tenemos que archivar, esos casos. Existen unidades donde se tiene que archivar. A veces existe esta sobrecarga que tú mencionas, Priscila, existe por la mala información que se da a la ciudadanía de la labor del Ministerio Público. Muchas veces vienen personas a querer iniciar un proceso por estafa en casos de préstamo de dinero o en casos de antícresis de casas, pretendiendo que se inicie investigación por estafa. Entonces tenemos en una plataforma en la que se le informa a la persona dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que hacer. Y esto nos está dando un buen resultado porque la gente va informada y tenemos que derivar a otra instancia o a otro ente. De aquí a 2 semanas ya, por las gestiones que el fiscal general ha realizado, también tenemos ya una unidad propia de conciliación. ¿Dentro del Ministerio Público? Dentro del Ministerio Público. Ya se hizo la convocatoria, ya han salido las personas, actualmente estas personas están siendo capacitadas. ¿Cómo va a funcionar? Va a funcionar de la siguiente manera. Se inicia la denuncia en plataforma. Esta denuncia va a tener un filtro que va a ser la conciliación. La conciliación obviamente en casos fundamentalmente en casos de delitos patrimoniales. En estos casos de delitos patrimoniales vamos a convocar a las personas, vamos a tener al profesional con un equipo para que pueda ser informado de sus derechos y de sus obligaciones. Y en este caso se va a unir a las personas para un diálogo y en ese diálogo tratar de solucionar el conflicto penal antes de que entremos a judicializar. Entonces, de esa manera vamos a tener un filtro para desahogar. El fiscal general nos ha enviado tanto a fiscales de distrito como a jefes de fiscales de estas unidades de conciliación a capacitarnos en la unidad de conciliación en Argentina. Hemos estado una semana ya conociendo cómo es el andamiaje en Buenos Aires, en Neuquén, porque son provincias autónomas, y hemos conocido que sí tiene un gran éxito.
un gran éxito en las situaciones de violencia familiar, en las situaciones de delitos patrimoniales. Ahora, bueno, por violencia familiar no creo que haya conciliación acá. La ley nos establece por una vez en determinados hechos. Y el grado será. Y el grado, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, eso es lo que tenemos que construir judicialmente. No vamos a ir a considerar una violencia con 10, 15 días de impedimento, no lo vamos a hacer. Pero sí podemos porque hemos hacer, visto cada caso, claro, fiscal. Sí, podemos hacerlo, diremos, en un delito de orden de un día de impedimento o algo así. Entonces vemos, hay muchos casos, Priscila, o sea, la idiosincrasia es muy distinta, es un tema muy largo, pero doy un ejemplo. En la ciudad del Alto muchas veces las señoras que están siendo dañadas por violencia psicológica o violencia física, en muchos casos lo que quieren es apartarse de la persona, querer tener garantías, querer tener asistencia familiar. Y en la ciudad de La Paz ocurre de distinta manera, el conflicto se agudiza mucho más. Entonces, hay aspectos que se tienen que ver el trasfondo de esa discusión penal. Muchas veces no es la violencia psicológica, sino hay otro trasfondo mucho más abajo. Pero apoyado con psicólogos y apoyo, ¿no? Porque a veces la mujer cuando es víctima de violencia tiene esa presión de la familia y del propio victimador y al final termina firmando cualquier conciliación por los hijos y por esto y por lo otro. Entonces, yo creo que ese apoyo es muy importante también. Tenemos una unidad de protección a las víctimas que van a trabajar juntamente con los conciliadores. Entonces, es una labor nueva que el Ministerio Público está realizando. ¿Desde la próxima semana? Estamos hablando ya con la implementación de la Ley 1173, que es ya cercana en el mes de octubre. Entonces, ya nos falta una semana, ya estamos trabajando. Vamos a ampliar la plataforma también con notificadores. Las personas ya no van a ir a rogar al fiscal o al notificador para que se los notifique, sino ya vamos a tener una unidad de aproximadamente 7 personas en la ciudad, le doy ejemplo, para que notifiquen a nivel central. En el Alto va a ocurrir lo mismo, en la zona sur va a ocurrir lo mismo. Entonces, esperemos ya dinamizar y esperemos que ya no intervenga la persona víctima a ir a pedir al fiscal, ir a rogar al notificador. Eso es lo que queremos evitar. Esperemos que pueda resultar de buena manera esto lo que está proponiendo el fiscal general. Bueno, esto va a ser para una siguiente entrevista, para ampliar ya la implementación que sea en beneficio de los ciudadanos y quienes quieren y buscan justicia. Yo le agradezco mucho por visitarnos, Cristina, de verdad. No se pierda tanto porque ha visto ahí. Tengo que darle ahí con todos los temas. Es harto, sin duda, a mí me encanta conversar porque realmente hay que informar a la ciudadanía de lo que estamos haciendo. Muchas veces no se ve, pero estos espacios sí hacen ver que el trabajo que está realizando el Ministerio Público con los recursos pocos que tiene, pero sí tenemos la voluntad de poder transformar esta institución. Gracias por haber estado con nosotros, fiscal. A ti, Priscila, muchas gracias. Ricardo, contigo. Tenemos consejos importantes.